Entonces, el curso que voy a presentarles a ustedes es la introducción a la geoestadística para la estimación de recursos minerales. Este es el contenido del curso. Vamos a ver qué es la geoestadística, el análisis exploratorio de datos, que es la estadística clásica, qué herramientas usamos para determinar los datos estadísticos, de clustering, de depositación, outliers, indicadores y estacionalidad, ¿no? Esos son los parámetros principales que vamos a ver. Luego vamos a ver lo que es la variografía, qué es el variograma, el cálculo del variograma y el modelamiento del variograma. Y después vamos a ver los métodos de interpolación que hay, no especialmente lo que es la interpolación lineal, que es lo que nosotros vemos más aquí en la termina, qué métodos de interpolación hay, vamos a ver la teoría del CRIM y aspectos prácticos del CRIM. Y por último vamos a ver lo que es la validación, que es cuáles son los objetivos de la validación, la validación visual, el chequeo por global bias, por local bias, la reproducción de los contactos, el cambio de soporte, method reduction y la validación cruzada o cross validation. Entonces, hoy día, y dependiendo de qué tan rápido avancemos, quizás parte de mañana, vamos a ver la introducción a la estadística clásica y el análisis exploratorio de datos. Pero primero vamos a ver un poco, para más o menos poner todo dentro del contexto, qué es la geoestadística. La geoestadística es, tal como les mencioné antes, es un set de herramientas estadísticas para el estudio de variables distribuidas en el espacio, ¿no? Hay dos puntos principales aquí. Primero, que nosotros en todo lo que es geología todo el tiempo estamos viendo variables distribuidas en el espacio. Muy pocas veces nosotros vemos variables que no tienen una ubicación espacial. Todas las variables que nosotros vemos, muestras, mapeo, todo tiene una ubicación espacial, ¿no? Y la estadística clásica no toma en cuenta la ubicación espacial. Es por eso que se inventó la geoestadística. Es una extensión de la estadística para variables distribuidas en el espacio. Es básicamente eso, nada más, ¿no? Y simplemente es un set de herramientas estadísticas, es estadística aplicada a variables en el espacio. En general, en casi todo lo que nosotros vemos en geología, el valor de una variable en un punto en el espacio va a depender no solo, va a depender de los valores que están cercanos a esa variable y la distancia al punto que nos interesa, ¿no? Porque siempre hay muy pocas variables geológicas están distribuidas aleatoriamente en el espacio. Siempre hay cierta continuidad, siempre hay cierta correlación entre una variable, un punto en el espacio y los valores adyacentes, ¿no? La geología es una de las variables más continuas que hay, ¿no? Casi siempre, a pesar de que en los contactos es discontinuo, dentro de una unidad no siempre hay cierta continuidad, no es que por decir el scan, agarras una muestra de endoscan, al costado está Cevexo, luego pasa intrusivo hacia aleatoriamente, ¿no? Hay un cierto zoneamiento que está controlado por el proceso que formó el depósito, ¿no? Igual en depósitos sedimentarios, ¿no? Siempre hay una cierta correlación entre las unidades litológicas, ¿no? Entre, ya sea calizas o sedimentarios clásticas, ¿no? Hay variaciones en las clásticas, hay variaciones en el tamaño de grano, hay variaciones en la permeabilidad que son relacionadas a esto. Entonces, siempre todas las variables geológicas que nosotros analizamos, siempre hay una continuidad, siempre un valor es más parecido a los valores cercanos que a algo más lejano. Especialmente cuando estamos tratando dentro de un dominio dado, ¿no? Obviamente cuando pasamos, por ejemplo, o estamos cerca de un contacto, ahí sí hay una cierta discontinuidad, especialmente si el contacto es brusco. Pero si el contacto es gradacional, ahí a veces casi no hay, ¿no? Muchas veces tenemos que usar contactos arbitrarios porque tenemos que poner el contacto en algún sitio, pero no hay, ¿no? Es algo gradacional, ¿no? Eso, por ejemplo, pasa algunas veces
entre endocafé, el exocafé verde y entre el exocafé verde y el exoverde, ¿no? Es creacional, no es, aunque tú puedas decir si esto es café verde y esto es verde, cuando miras al contacto, el contacto no es algo brusco, ¿no? En cambio, entre otras unidades sí hay contactos bruscos, ¿no? El contacto entre el scan y la caliza casi siempre es brusco, ¿no? Por decir. Entonces, eso varía mucho de las unidades. Tal como mencioné anteriormente, la geoestadística complementa, pero no reemplaza la estadística clásica. La geoestadística es simplemente una extensión de la estadística clásica para ver el comportamiento espacial de las variables, pero siempre comenzamos nosotros con lo que es la estadística clásica, que es el análisis de las medias, la desviación estándar, la varianza y todas las otras cosas más, ¿no? El último punto que quiero especificar aquí, y es algo que tenemos que tener siempre en claro, es que la herramienta geoestadística son herramientas matemáticas, herramientas estadísticas, no son herramientas geológicas. No hay nada en la geoestadística que tome la geología en sí. No, la geología nosotros se la metemos a la geoestadística. Nosotros vamos a ver unos conceptos que nos van a ayudar a tomar en cuenta la geología, pero la geoestadística no es una herramienta mágica que simplemente tú le metes los datos y va a interpretar la geología por ti. Eso no existe. La geología nosotros la interpretamos y se la imponemos a las variables geoestadísticas. Por eso es que cuando mencioné aquí, la geoestadística es variables distribuidas en el espacio. En mi definición no he puesto ahí nada de geología. Y ese es cómo es la geoestadística. Geo en la geoestadística no es el geo de geología, el geo de espacio. No hay nada de geología en la geoestadística. Y mucha gente, especialmente en áreas fuera de lo que es geología y minería, no le llaman la geoestadística, le llaman simplemente estadística espacial. Pero usan variograma, usan CRIM, todo, pero no le llaman geoestadística, le llaman estadística espacial, que en verdad sería un nombre más apropiado, porque mucha gente piensa que la geoestadística tiene algo de geología dentro. En verdad no hay nada de geología dentro. Ustedes revisan cualquier libro de geoestadística, no entra para nada la geología. Me refiero a geoestadística en la parte teórica. No entra para nada la geología. La geología a uno se le impone a la geoestadística. Entonces, eso es algo que hay que tener en claro, ¿no? Nosotros tenemos que usar nuestro criterio geológico para usar la geoestadística. Si no usamos la geología correctamente, la geoestadística nos puede dar resultados muy malos, ¿no? Y puede ser lo inverso. Si usamos nuestro criterio geológico correctamente, podemos incluso obtener buenos resultados sin hacer uso de geoestadística. En muchas minas, en muchas compañías mineras, no usan geoestadística, ¿no? Usan inverso a la distancia para interpolar y les va bien, ¿no? Tienen resultados muy buenos. ¿Por qué? Porque usan un buen criterio geológico, ¿no? Y viceversa, hay muchos sitios donde usan la geoestadística sin pensar, sin ningún criterio geológico, y tienen resultados pésimos, ¿no? Es porque piensan que esta geoestadística es algo mágico, que es algo avanzado, que va a controlar las cosas de alguna manera mágica, que van a obtener resultados buenos y obtienen resultados malos. La geología es básica, la geoestadística complementa, pero no la reemplaza, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, en general, especialmente para el punto de vista de nosotros, el objetivo principal de la geoestadística va a ser obtener la mejor estimación del valor en un punto que no tenemos valor, ¿no? El problema es, nosotros no podemos muestrear todo el depósito, ¿no? Porque aunque no vayamos a muestrear todo, igual no podemos muestrear cada 2 metros, ¿no? Para un depósito con contamina, tenemos que poner un límite a eso. Entonces, la geoestadística nos va a ayudar a obtener el valor en todos los puntos que no hemos muestreado en base a la información que hemos recolectado. Ese es básicamente el objetivo de la geoestadística. ¿Qué valor tenemos acá en este bloque en particular? En función de las muestras más cercanas.
Esa es la idea de la geoestadística, y ese va a ser el objetivo final. ¿No? Para eso están los métodos de interpolación que vamos a ver más tarde, pero todo se basa en lo que es la geoestadística. ¿Por qué es importante estudiar esto? ¿No? Porque lamentablemente esto no es algo teórico. Muchos proyectos han fallado porque se han hecho mal en la estimación de recursos. La estimación de recursos mal hecha tiene efectos económicos desastrosos. Y esto lamentablemente no es algo teórico, o sea, se ha ocurrido y ocurre todo el tiempo. ¿No? Por ejemplo, este es un estudio y se han hecho estudios similares en Australia, en muchos sitios, y lamentablemente en todos sitios sale lo mismo, ¿no? Entonces, se estudiaron 40 proyectos que fallaron por algún motivo, ¿no? Que por algún motivo los resultados obtenidos no fueron los proyectados. Y en el 73% de los casos fallaron porque los recursos de la reserva estuvieron mal estimados, ¿no? Y las pérdidas acumuladas en esos proyectos fallidos es de alrededor de 1.100 millones de dólares de 1990, que es, tomando en cuenta la inflación, unos 2.000 millones de dólares a valores actuales, ¿no? 2.000 millones de dólares que se fueron al tacho por hacer mal la estimación de recursos. Y esto es solo de unos cuantos proyectos. ¿No? A nivel mundial probablemente eso lo multiplican por 5 o 6 veces. Esa es la cantidad de dinero que se ha perdido por hacer las cosas mal. ¿No? Entonces es por eso que es importante entender cómo se hace y cómo hacerlo bien. ¿No? Por ejemplo, esto es un gráfico, ¿no? Aquí hay una serie de depósitos que se escribieron las estadísticas, y esto es cómo se desviaron el porcentaje, las reservas o recursos de ese depósito comparado con lo que se estimó antes de entrar a ser eliminado, ¿no? Este es el extremo, ¿no? Las reservas bajaron, eran 60% menos de estimado. Hubo unas cuantas que estuvieron más o menos, ¿no? Aquí hay un montón que estaban en 40, 20% menos, otras, y hay otras que tuvieron hasta más de 100% más. Ustedes dirán, ya, excelente, 5% más de reserva, está muy bien, pero eso tampoco no es bueno, porque probablemente todo el minado, toda la planta, todo está subóptimo, no está adaptado al tamaño del depósito. Y de repente han tenido que invertir más para poder recuperar ese exceso de reservas que tenían, y cuesta más plata, todo eso causa problemas, ¿no? El ideal de estar aquí, lo más cercano posible, ni sobreestimar ni subestimar. Tanto sobreestimar como subestimar causa pérdidas de dinero. No es bueno ser demasiado conservador, pero también es malo subestimar o sobreestimar en exceso tanto el tonelaje como la ley. Entonces, en la estimación de recursos hay toda una serie de pasos, ¿no? Se comienza casi siempre en lo que es recolección de datos, que es la geología, ¿no? Lo que es el mapeo geológico, lo guía de taladros, en lo que son ensayos, toda una serie de recolección de datos. Luego viene el modelamiento de esos datos, ¿no? Tanto de la geología como de los ensayos, el modelamiento geológico. Una vez que se tiene eso, se pasa a lo que es el análisis exploratorio de los datos, ¿no? El análisis estadístico de esos datos, se pasa a la variografía. Una vez que se tiene todo eso, la interpolación, una vez que ya tienes el modelo interpolado, la validación. Algunos de estos pasos no son lineales, ¿no? Por ejemplo, tú puedes llegar acá y de ahí ver, tengo que separar, por ejemplo, como se hizo acá, ¿no? Se definió, mejor hay que separar el endo rosa del endo café.
Entonces, ahí tienes que regresar acá, hacer el automodelamiento geológico y de ahí vas a sacar, ¿no? O llegas a la validación ves, no está muy bien interpolado, tienes que regresar acá. Entonces, muchos de estos pasos, llegas a un punto y tienes que regresar, porque descubres que algo no está correcto, ¿no? No tiene nada de malo, no piensen que porque llegan a la validación y ven que hay algo que tienen que corregir y tienen que ir para atrás, que han hecho algo mal. Es normal, es común. No se sientan mal, no piensen que a la primera tiene que salirme todo bien, ¿no? Al revés, si ustedes forzan eso, al revés, pueden estar introduciendo errores por querer forzar que todo salga bien en la primera. Luego de la validación, una vez que ya el modelo está bien, viene lo que es la clasificación de recursos, luego especialmente en minas en operación, que se siempre la reconciliación. Y aquí he puesto al final el QAQC, no porque el QAQC será al final, sino porque todos estos pasos deben de tener QAQC. QAQC está metido en todos estos pasos. Muchas veces nosotros pensamos en el QAQC solo desde el punto de vista del QAQC de lo que es ensayos, pero no debe ser así. Nosotros debemos tener controles de todos nuestros procedimientos, porque cualquier error, especialmente errores acá, toda nuestra interpolación, todo el modelo descansa sobre esto. Esta es la base del modelo. Si esto está mal, errores metidos acá, no hay forma de corregirlos acá. Ya, si la geología está mal, y el problema si no sabes si está mal, te va a salir mal. No hay nada en el análisis exploratorio de datos, en la variografía, que te descubra que tu geología está mal. La única forma es haciendo la geología bien, viendo la geología y analizándolo y teniendo tus chequeos en este nivel. No hay nada acá, excepto en casos groseros. No hay nada en la variografía, nada mágico que la variografía te va a decir, tu geología está mal. No es así. Lamentablemente, la única forma de evaluar correctamente la geología, tanto el logueo como el modelamiento geológico o los ensayos en especial, no hay forma de corregir un ensayo mal hecho. La única forma es reanalizando. Al menos que la muestra haya sido mal tomada. Si la muestra ha sido mal tomada, lamentablemente no hay mucho que puedas hacer. No, es así. Si una muestra está mal tomada, está mal tomada. No hay mucho que se pueda hacer, ¿no? Entonces, y estos errores que se cometen acá se arrastran, ¿no? Si el logueo está mal hecho, el modelamiento geológico no está mal hecho. No hay forma en que aunque sea el mismo geólogo que ha hecho el logueo, esté haciendo el modelamiento geológico, si ya el logueo lo hizo y no está viendo en ese momento el logueo, sino simplemente ya en 3 dimensiones el taladro logueado, no hay forma que viendo simplemente los taladros lo corrija. A veces, si es que el error es grosero, puede saltar, pero a veces hay errores que no son groseros y que no está claro, ¿no? Entonces, por eso siempre en todos estos pasos debemos tener QAQC, debemos tener detalles que nos permitan verificar que la geología ha sido correctamente logueada, que el ensayo ha sido correctamente tomado y que los resultados, el análisis de esos ensayos esté correcto, pero el modelamiento geológico también hay que definir procesos que nos permitan definir, está bien hecho este modelamiento geológico. Todos los pasos, definir qué criterios podemos usar para estar 100% seguros de que no se ha cometido error. Igual acá, en el análisis exploratorio de datos. ¿Qué errores pueden cometerse? ¿Cómo podemos prevenirlos? ¿No? Eso siempre es parte de un análisis que uno debe hacer antes de un trabajo, ¿no? Pensar, ya, voy a hacer esto. Errores siempre se cometen. ¿Cuáles son los errores más comunes que puedo cometer? ¿Cómo los puedo prevenir? ¿Cómo puedo detectar que he cometido ese error? Y eso es el QAQC. ¿No? Y eso entra en todo, ¿no? La variografía también se pueden cometer errores, ¿no? Usas los datos incorrectos y si no te das cuenta vas a usar esa variografía con datos incorrectos. En la interpolación, ¿no? Si usas el archivo de compósitos incorrecto, también no te vas a dar cuenta. Si no tienes un proceso para chequear eso, no te vas a dar cuenta.
Igual en la validación, ¿no? Si en la validación usas los datos incorrectos para validar, vas a estar validando algo que no es. En la clasificación del curso, todos estos pasos siempre uno debe tener especificado qué cosas yo puedo hacer para detectar posibles errores y también procedimientos. Cada QC por eso tiene dos partes, el QC y el QA, ¿no? QA es los procedimientos que debo seguir para hacer algo. Son que uno los ha definido con el tiempo, ya que, por ejemplo, en el logueo tenemos el manual del logueo, eso es parte de nuestro QA. Pero ¿cuál es el QC? ¿Cómo chequeo que ese logueo esté bien hecho? ¿No? Igual en los ensayos tenemos nuestros procedimientos de muestreo, y el QC es los estándares, los duplicados, todo lo que se hace. Igual el modelamiento geológico debe haber, no tenemos nuestros procedimientos para hacer modelamiento, debemos tener también nuestros procedimientos para chequear que hemos seguido el procedimiento correcto y que los resultados están reflejando eso. Igual en todo, ¿no? Eso es lo importante en esto. Luego, he resaltado en rojo los puntos que vamos a ver en este curso. No vamos a poder ver todo, lamentablemente, porque no tenemos tiempo, ¿no? Y aparte, modelamiento geológico, eso es, para eso no estudio arqueología, me refiero que no es algo que se aprende de la noche a la mañana, ¿no? Toma tiempo, no solo tiempo en clase, sino experiencia, ¿no? Entonces, claro que hay técnicas que pueden ayudar, entonces eso podría ser parte de otro curso, ¿no? Recolección de datos también, ¿no? Todo lo que es logueo, todo lo que es QAQC de ensayos, todo eso son cosas que son importantes, tal como mencioné antes, quizás estos es más importante que esto, porque si hacen bien la recolección de datos, si hacen bien el modelamiento geológico, esto simplemente es un perfeccionar el modelo. Pero si hacen esto mal, no importa que también hagan esto, su modelo va a estar mal. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la estadística normal, ¿no? De la estadística clásica? El primer punto es caracterizar caracterizar a la población en función de las muestras disponibles, ¿no? El objetivo principal de la estadística es que nosotros, especialmente aquí en Antamina, tenemos un montón de información, ¿no? Tenemos un montón de análisis, ¿no? Hay más de 150.000 ensayos, ¿no? Ensayos en compósitos, son como 60.000 compósitos. Es una cantidad muy grande de datos para poderlos analizar individualmente. La única forma que podemos analizar esos datos apropiadamente es obtener unos resúmenes. Y la estadística básicamente eso, es obtener resúmenes de esos datos que nos permitan entender, que nos permitan comprender qué pasa en esa población, ¿no? Entonces la media, la varianza, todo eso que vamos a ver es básicamente resúmenes de los datos, ¿no? Que nos van a ayudar a entender esos datos de una manera más sencilla. En vez de estar viendo 10.000 datos al mismo tiempo, simplemente nos enfocamos en la media, la varianza, otros datos más, entonces el coeficiente de variación, ¿no? Y así estamos limitando, en vez de mirar un montón de datos, estamos limitando otro montón. Entonces, como toda herramienta asume algo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que siempre tener en cuenta qué está asumiendo esa herramienta, ¿no? Eso es lo importante, es una de las cosas que voy a estar tratando de enfatizar todo el tiempo, ¿no? ¿Qué asume esta herramienta cuando la estoy usando? Porque si yo sé qué asume, yo puedo saber si la puedo usar o no. Porque si esa herramienta asume algo y lo que yo voy a estar usando contradice esa cosa que esa herramienta asume, pues esta herramienta no la puedo usar para eso. Entonces, ¿qué asume la estadística clásica? Primero, que las muestras son representativas de la población, ¿no? Es decir, que no hemos tomado las muestras de una manera selectiva, ¿no? Esto es algo importante. Por suerte aquí en Antamina en general, la mayoría tenemos la corporación
que es dispersa por todo el depósito, no se escoge mucho dónde perforar. Aunque vamos a ver que no es necesariamente así. Hay algunas zonas donde el muestreo no es homogéneo, porque no siempre nosotros muestreamos todo. Por ejemplo, en el caso más obvio, la mayoría de las muestras de caliza están dentro de 100 metros del contacto con el escamo, ¿no? Porque no nos interesa cuál es la caliza que está mucho más allá, ¿no? Tenemos muy pocos taladros dentro de caliza, y es lo lógico, ¿no? La caliza es desmonte, no interesa solo para hacer caracterización de desmonte, pero en general no hay mucho muestreo de la caliza. Entonces, desde el punto de vista estadístico, el muestreo de la caliza es incorrecto. No es incorrecto, sino no es representativo. Y eso hay que tenerlo en cuenta todo el tiempo cuando mencionamos, por ejemplo, las muestras de caliza, ¿no? Que la mayoría de las muestras, casi el 90% de las muestras están dentro de incluso menos de 30 metros de contacto con la caliza, ¿no? Entonces, y esas muestras no las podemos extrapolar a más allá. O, mejor dicho, tenemos que extrapolarlas con cuidado, porque tenemos que extrapolarlas, ¿no? Porque lamentablemente el modelo de bloque nosotros lo queremos rellenar hasta, en algunos casos, más de 1 kilómetro de contacto, ¿no? Porque el modelo de bloque es grande. Entonces, tenemos que tener cuidado con cómo se hace eso, ¿no? Y hay que tener cuidado. Después, siempre, cuando hagamos unas cosas, ¿no? Y vamos a ver ejemplos de esto un poco más tarde, ahorita estoy dando una introducción, ¿no? Que las muestras sean representativas de la población. Entonces, eso hay que tomar en cuenta todo el tiempo, ¿no? Luego, el otro es que, tal como les mencionaba anteriormente, la estadística clásica asume que los valores son independientes de la ubicación de las muestras, ¿no? Y la estadística clásica no toma en cuenta la ubicación de las muestras. Entonces, eso nosotros tenemos que tomarlo un poco en cuenta al momento de hacer esto, porque especialmente hay veces que si las muestras no están distribuidas espacialmente homogéneamente, podemos obtener resultados que son incorrectos. Eso lo vamos a ver más tarde en lo que es el cluster. Y luego, algo que es importante es que en general el mínimo de muestras que se necesitan para obtener un valor representativo es alrededor de 40. Obviamente ustedes dirán, ¿no? En la mayoría de los casos nosotros tenemos más de 150.000 análisis, más de 60.000 compósitos. Nunca vamos a estar en este límite, siempre vamos a tener mucho más de 40 muestras, pero no siempre es así. Por ejemplo, cuando se hace el simple cleaning, se necesita la medida del simple cleaning, y la medida se calcula por un promedio de las muestras más cercanas. Entonces, por eso es que se necesita en general que sean alrededor de 40 esas muestras para poder estimar esa media correctamente. Si no, esa media no es representativa de la zona que es. Y a veces no hay ni 40 muestras. Sí, pues, o incluso a veces nosotros tenemos que subdividir nuestros datos tanto, ¿no? En las zonas principales, por ejemplo, del Endo Rosa, tiene bastantes datos, pero cuando lo comenzamos a subdividir por dominios, ¿no? Hay algunos dominios donde hay muy poca perforación o muy pocos datos de esa roca en particular, no se tienen 40. Entonces hay que tener esto en cuenta. ¿Por qué? Porque no debemos, si hay menos de 40, no debemos confiar en esos datos. Tú puedes sacar la media de dos datos, ¿no? El promedio, el concepto matemático lo puedes hacer, puedes promediarlo y lo vas a obtener. El hecho es, nosotros no estamos interesados en obtener un valor de por sí, estamos interesados en obtener valores que sean representativos, y para eso necesitamos un número mínimo de datos. Uno de los problemas es que en general este número 40 fue obtenido asumiendo que los datos son más o menos son muy relativamente cercanos a la población gaussiana. La población gaussiana ya no vamos a ver después, pero el hecho es nosotros, y en general, que no hay muchos efectos de valores extremos.
pero en la mayoría de los datos que nosotros manejamos siempre hay valores extremos. Una de las características de los datos geológicos es que siempre hay valores extremos. No hay ninguna población, hay muy pocas poblaciones que son bastante homogéneas, ¿no? Por ejemplo, ejemplos donde no hay valores extremos puede ser en yacimientos sedimentarios, ¿no? Yacimientos de fosfatos, yacimientos de potasio, pero incluso ahí puedes tener los extremos al otro lado, ¿no? Pues, un yacimiento de fierro, ¿no? No vas a pasar nunca más de 60-70% de fierro porque ese es el límite teórico de cuánto fierro te da en hematita o magnetita, pero sí puedes tener cero. Entonces en este caso el extremo está al otro lado, puedes tener cero, ¿no? Y ese extremo te puede afectar tus promedios, igual, ¿no? Entonces hay que tener siempre en cuenta esto, siempre cuando estemos trabajando con pocos datos hay que evaluarlo bien, hay que ver cuáles, hay muchos valores extremos que pueden estar haciendo que aunque tenga 40 datos, que esa media ya no sea representativa, o tengo que hacer algo para poder lograr que esa media sea representativa. Por ejemplo, tiene que ser capping, algo que, o de repente necesito más datos para poder estar seguro de que esa media, entonces ya no uso mínimo de 40, voy a necesitar más, ¿no? Entonces no hay que limitarnos a estos 40, ¿no? Ese es el criterio que nosotros tenemos. Nosotros en todo momento tenemos la potestad de decir, no, yo no creo, si yo entiendo bien los datos como estoy trabajando, yo tengo la potestad de decir, no, en este caso 40 datos no es suficiente, yo creo que necesito 100. Y esa es la potestad de ustedes. Si ustedes entienden bien los datos, ustedes pueden hacer sí, Guillermo, esta regla de las 40 mínimas muestras se da para todo. Por ejemplo, si yo quisiera tener la idea de la densidad de un área con 40 muestras que yo haga, ¿es suficiente para poder tener una estadística? Tienes que ver los datos, ¿qué obtienes? ¿No? Por ejemplo, como te digo, ¿no? Si no hay muchos valores extremos, la mayoría de tus datos están más o menos cercanos entre sí, y es una sola población, no tú puedes decir, como todos vienen de la misma población de datos, del mismo tipo de roca, el mismo tipo de mineralización, entonces tú puedes más o menos estar confiado de que sí, ¿no? 40 datos te pueden dar, ¿no? Pero si ves que hay muchos extremos, que tu población es bastante asimétrica, ¿no? Que puedes tener mezcla de datos, que lamentablemente tienes distintos tipos de roca, pero no tienes suficientes muestras del otro tipo de roca para separarlo, tienes que juntarlo todo en uno solo, entonces ya sabes, no, aquí estoy teniendo mezcla de poblaciones, tengo bastantes valores extremos, pero nosotros tenemos que estar todo el tiempo atentos a desviaciones, ¿no? Bueno, no puedo tener más datos aquí, ¿cuáles son mis opciones? Lo puedo combinar con otro dominio para obtener más datos, o ya pues, en el peor de los casos, obtengo los datos que puedo, pero le voy a poner en mi reporte que este dominio tiene tan pocos datos que los resultados para ese dominio en particular no son confiables, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se entra a la parte de clasificación, usted puede decir, ya como este dominio fue interpolado con pocos datos, que no se sabe si es confiable, esto no puede ser más allá de inferido, porque no hay confianza en los resultados que se obtenían ahí, porque se usaron pocos datos y los datos que se tenían eran bastante erráticos, ¿no? Entonces cualquier cosa puede haber ahí, ¿no? Entonces es por eso que usted tiene que estar todo el tiempo tratar la parte de la estadística, del análisis exploratorio de datos, del EDA, es entender qué pasa, ver qué pasa y qué decisiones ustedes van a tomar en función de eso, ¿no? Y por eso ustedes siempre deben tener su cuaderno de notas al costado, cada vez que vean algo así que se desvíe de lo normal, a hacer anotaciones, porque esas anotaciones son los que van a ayudar a ustedes cuando hagan su reporte, ¿no? Y tienen que anotarlo en ese momento, porque si no después se van a olvidar. Es normal, todo no se olvida, por eso que necesitan tener ahí porque son tantas cosas, especialmente aquí, tantos dominios, tantas rocas, tantas formas, que estos detalles se les puede pasar, como ustedes en ese momento lo van a ver, pero si no lo toman en cuenta, después se les puede pasar. Luego, la estadística casi siempre se divide en
en función del número de variables que estamos viendo al mismo tiempo, ¿no? La estadística clásica, la más común, lo que más vemos aquí en Antamina es estadística univariante, que es una variable a la vez, ¿no? Casi siempre solo, o sea, en la mayoría de los casos, nosotros vemos solo cobre, hacemos todo lo que es cobre, o todo lo que es zinc, todo lo que es un elemento a la vez. Nosotros no hacemos muy poco de lo que es dos variables a la vez. Y la estadística bivariante ve lo que es dos variables a la vez. Hay la multivariante que ve más de una variable a la vez, no puede ser. Bivariante es un ejemplo de multivariante, ¿no? Multivariante puede ser 2, 3, 5, hay metodologías especiales para eso. No lo voy a mencionar, pues no lo voy a explicar acá, porque no lo usamos mucho en Antamina, entonces no quería complicar más las cosas. Guillermo, ¿qué ejemplo podría ser de una estadística bivariante? Es más simple, ¿no? Por ejemplo, si quieres ver cuál es el coeficiente de correlación entre cobre y zinc, o vamos a ver nosotros usamos estadística bivariante. ¿Alguien sabe cuál? ¿Ah? No, una que usamos todo el tiempo. El variograma. El variograma es una estadística bivariante, igual que la covariancia y el correlograma, que mira a la misma variable en un punto y en un punto separado a una distancia dada. No es por eso que nosotros vamos a ver estadística bivariante, porque varios de los conceptos que vamos a ver ahí, que después los vamos a aplicar para la variografía. Pero también, no, por ejemplo, cuando se hizo el estudio de los solubles en 2003, ahí una de las partes del estudio que se hizo fue ver la correlación entre, por ejemplo, el cobre acetato y el cobre total, y ver a qué punto había una buena correlación, y debajo de ese punto donde estaba la correlación mala. En función de eso se tomó unas decisiones, ¿no? Entonces, a veces usamos la correlación. No todo el tiempo, pero es bueno conocerlo y para poder saber cuándo se puede usar. En algún momento quizás quieran volverlo a usar, o por ejemplo cuando también vamos a ver estadística bivariante en lo que es coeficiente de correlación, la pendiente de la línea de regresión, cuando veamos lo que es el cross validation, la validación cruzada. Ahí también se usa estadística bivariante, porque ahí nosotros vemos cuál es la diferencia entre el valor estimado y el valor real, ¿no? Ese es otro tipo de estadística bivariante. Por eso que estadística bivariante lo vamos a ver porque es algo que más o menos usamos. Multivariante ya es algo que se ha usado aquí en Antamina, pero no se han hecho más que todo para estudios específicos que no se usan comúnmente, no lo vamos a ver tanto. Entonces, en la estadística vamos a comenzar por lo que es la estadística univariante. Hay dos tipos de estadísticas, que son la estadística de ubicación y la estadística de dispersión. La estadística de ubicación es, lo que en inglés es location statistics. Lo que trata de ver es cuál es la ubicación del valor más representativo de esa población. Donde tenemos un histograma, dónde se ubica la media, dónde se ubica la mediana, cuál es el valor más representativo. La media es precisamente eso, el valor representativo de esa población. Queremos ver dónde se ubica. Por eso que se le llama estadística de ubicación. Es el valor alrededor del cual se distribuyen las leyes. La estadística de dispersión, tal como su nombre le indica, es qué tan dispersos están esas leyes. Y en especial qué tan dispersos están relativos al valor central. En general nosotros como valor central usamos la media o promedio. Entonces casi siempre las estadísticas de dispersión que vamos a usar son estadísticas que nos indican cómo se dispersa nuestra población con respecto a la media. ¿No? Entre esas están las varianzas, la desviación estándar, el coeficiente de variación, ¿no? Esos son los típicos casos de estadísticas de dispersión.
estadística de ubicación tenemos el promedio, la mediana, ¿no? La moda. Estas son, ¿no?, las fórmulas simples de estadística de ubicación. El promedio simple es simplemente la suma de los datos entre el número de datos. El promedio ponderado, cuando tenemos un peso, es la suma del producto de pesos por los datos entre la suma de los pesos. La moda es el valor que ocurre con mayor frecuencia. La moda no lo usamos mucho, pero es importante cuando ocurre más de uno. Cuando hay más de una moda, no es bimodal o multimodal. Moda es, tenemos un histograma y tenemos algo así, ¿no? Entonces, cada uno de estos picos es una moda, ¿no? Entonces, en este caso tenemos 3 picos, hay 3 modas, ¿no? En cambio, si fuera, no, por ejemplo, densidad, casi siempre la densidad es así, es casi, es unimodal, a menos que haya algo malo, ¿no? Tiene una sola moda, ¿no? Que esto es lo ideal. Nosotros, si estamos trabajando con una sola población, debería ser así, aunque sea no necesariamente simétrico, puede ser asimétrico, pero con una sola moda. Eso es lo más significativo de que estamos trabajando con una sola población, y eso es lo ideal. Nosotros en general debemos todo el tiempo enfocarnos a estar todo el tiempo con una sola población. Cuando tengamos más de una población en nuestros datos, ahí hay problemas, porque estamos mezclando papas con camotes. Tenemos más de 2 tipos de datos dentro de nuestra misma población y tenemos que ver, ¿hay alguna forma de separar esos datos? Lamentablemente a veces no hay, ¿no? Lo único que nos queda es seguir adelante, pero hay que tomar eso en cuenta y ver cómo puede influenciar el hecho de que tengamos más de una población en nuestros datos, cómo puede influenciar los resultados que vamos a tener. Entonces, por eso siempre es bueno tomarse el tiempo de, una vez que hacen su histograma, analizar, ¿no?, si tienen varias modas. A veces es obvio como este, y si es obvio así, en general debería haber alguna manera de poderlo separar. Si es tan obvio, son poblaciones bien definidas. Pero a veces es un poco menos obvio, ¿no? Entonces a veces es algo así, viene así y tiene un piquito así, ¿no?, que también es indicativo. Este es indicativo de una posible segunda población de valores altos, ¿no?, que tiene una mezcla de poblaciones, de una población que está mayormente compuesta de valores bajos y luego otra de valores altos. Entonces, la moda no es importante desde el punto de vista cuál es el valor específico, ¿no? Este valor, el valor aquí, si este es 2 o es 3 o es 5, no interesa. Lo que nos interesa es ver cuántas hay, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Porque esto nos va a poder definir qué tan bueno va a ser nuestra interpolación. Y si tenemos más de una moda, y esa moda, la segunda moda es bastante definida, tenemos que ver si es que hay alguna posibilidad de poder separar esa segunda moda. Porque si lo podemos separar, eso va a mejorar mucho la interpolación que vamos a hacer, ¿no? Si hay alguna forma de separarlo tanto espacialmente como estadísticamente. Y el último, la última estadística de ubicación que vamos a ver es la mediana. La mediana simplemente divide a la población en 2 partes iguales, ¿no? La mitad de la población está por encima de la mediana, la mitad de la población está por debajo de la mediana. La mediana es un valor que es bastante útil para definir dónde está nuestra población, especialmente. El problema de la media fue definida para más que todo poblaciones que son simétricas como esta. En caso de que tienes una población perfectamente simétrica, la media, la moda y la mediana coinciden, ¿no? Pero si es asimétrica, como esta de acá, están separadas, ¿no? Entonces ahí la media no es tan representativa, ¿no? Y la media tiene un problema, ¿no? Como es
que es bastante sensible a valores extremos. ¿No? Si tienen valores extremos, eso puede hacer que cambie bastante el valor de la media. En cambio, la mediana no es tan sensible, ¿no? En general es casi se puede ser insensible a valores extremos a menos que tengan bastante. Entonces ahí se puede, ¿no? Entonces es por eso que es bueno tomar en cuenta la mediana, ¿no? Porque a veces ustedes pueden ver dos poblaciones y ven, estas dos poblaciones tienen las medias bien distintas. No, hay que separarlas. Entonces si te pones a ver la mediana, de repente las medianas son iguales y de repente es simplemente un valor extremo que está haciendo que las medias de las dos poblaciones sean diferentes. Entonces en ese caso no tiene sentido separarlos, son dos poblaciones iguales, simplemente que es efecto de los valores extremos que está afectando la media. Entonces, por eso siempre es bueno tomar en cuenta la mediana, no la pasen por alto. Otros tipos de estadística de ubicación son, uno, los cuartiles. Los cuartiles viene de cuartos, es simplemente se divide la población en cuartos y cada uno de estos es representativo del cuarto, ¿no? Que representa, ¿no? El primer cuarto es que tiene 25% de los datos menores de ese cuarto y 75% mayor. Segundo cuarto, que es 50 para un lado, 50 para el otro, que es básicamente la mediana, es igual al segundo cuartil. El tercer cuartil es que tiene 75% de datos menores que ese y 25% más, ¿no? Igual que la mediana, en general, estos valores son insensibles a los outliers, porque están simplemente en función de cuál es el ordenamiento de los datos y no los valores de los datos en sí. Cuartil, esto lo he puesto en inglés porque no he encontrado una traducción incluso en el diccionario de la Real Academia Española no hay. He encontrado en algunos sitios de estadística que mencionan el cuantil, pero no salen así que lo dejan en inglés nomás. Esta es la escritura en inglés. Y es el cuantil de P es el valor que corresponde a una frecuencia acumulada de 100 veces P. ¿No? Por ejemplo, si usamos un valor de 0.5 por 100 es 50, que es el 50% de la población, es igual a Q2, que es la mediana, ¿no? O Q1 es igual a Q de 0.25 y Q de 0.25. Son distintas formas de ver a los datos. Percentil también es simplemente a qué percentil estoy, ¿no? Divide los datos en 100 partes, ¿no? El percentil 1 es que tienes 1% de los datos menor que ese y 99% más. El percentil 99 es que tienes 99% de los datos menores que ese valor, ¿no? Los percentiles vamos a ver que es algo que se usa, por ejemplo, cuando estamos hablando de outliers. Eso hay, es común hablar de los percentiles. Pero en general estos valores no se usan tanto, pero es bueno que ustedes estén familiarizados con los términos. Entonces, básicamente esto es todo lo que es la estadística de ubicación. ¿Alguna pregunta con eso? ¿Está todo claro? Sí. Ahora vamos a ver estadísticas de dispersión. Como que mencioné anteriormente, la estadística de dispersión es ver qué tan dispersos están los datos con respecto a la media en general. Hay otras estadísticas de dispersión que no se refieren a la media, pero no se usan tanto, así que no las voy a mencionar simplemente para no confundir más el asunto. Entonces nos vamos a enfocar básicamente a la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación, que están mutuamente correlacionadas entre sí. La varianza, aquí les estoy poniendo dos fórmulas para la varianza, porque esta es la fórmula que ustedes van a ver más comúnmente. Esta fórmula asume que es sin pesos. En cambio, esta es la varianza cuando usan pesos, ¿no? Nosotros en general usamos esta fórmula. Cuando usan Box-plot, el histograma y tienen la varianza, estoy usando la varianza usando esta fórmula, porque nosotros siempre usamos pesos para nuestros datos. Porque lamentablemente, aún después de compositar, siempre nuestros datos no tienen
la misma longitud, ¿no? La compositación hace que los datos estén, más o menos la mayoría de datos tengan una longitud dada, pero siempre van a tener datos menores de eso. Y los pesos es importante, ¿no? El efecto del soporte, eso lo vamos a ver después, cuál es el efecto del soporte en los valores, pero siempre es importante tomar pesos. Entonces esta es la fórmula, ¿no?, que en general nosotros estamos usando cuando calculamos la varianza. Un aspecto de la varianza es que es en unidades al cuadrado. Como ustedes pueden ver acá, la varianza es la diferencia entre un valor menos la media al cuadrado. Es la sumatoria de esas diferencias. Se eleva al cuadrado porque si no le eleváramos al cuadrado, tendrías algunas experiencias negativas y otras positivas, y quizás en la mayoría de casos te saldría el valor cercano a cero. Entonces no sería mucha ayuda. Pues la única forma de hacer que las diferencias tanto positivas como negativas sean tomadas en consideración es elevarlo al cuadrado. Entonces, pero lamentablemente esto hace que las unidades sean al cuadrado. Si alguna vez han calculado por ejemplo, un histograma de bismuto, de arsénico, van a ver que la varianza tiene unos numerazos de tamaño, ¿no? Porque, por ejemplo, si el valor extremo es 10.000 ppm de bismuto, que no es raro, al cuadrado es 1 a la 8, ¿no? Entonces la varianza va a estar más o menos alrededor de 1 a la 8, ¿no? Y va a estar en ppm al cuadrado, ¿no? Que es un valor un poco difícil de, ¿no? O si es cobre o zinc, es porcentaje al cuadrado, ¿no? Entonces es por eso que la varianza es un poco difícil de manejar, ¿no? Aparte, otro aspecto es precisamente que es muy sensible a los extremos, precisamente porque lo elevas al cuadrado. Es incluso más sensible que la media. La varianza es hipersensible a los extremos, ¿no? Porque estás elevando los valores al cuadrado. Entonces, unos cuantos valores extremos te puede mover la media, pero la varianza te la dispara, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas con la varianza y hay que estar atento ahí, ¿no? Igual, ¿no? Si ustedes están comparando dos poblaciones, ¿no? De repente la varianza va a ser, la división estándar, el sí, todos van a ser distintos en esas dos poblaciones, pero de repente es distinto simplemente porque hay un valor extremo en una, ¿no?, que va a hacer que se dispare la varianza, ¿no? Entonces siempre hay que tomar en cuenta eso. Entonces, como la varianza es en unidades al cuadrado y es en unidades gigantescas, o puede ser unidades bien pequeñas, porque si ustedes elevan 0.01 al cuadrado es 10 a la menos 6, ¿no? También se convierte en unidades chiquititas. Entonces, la varianza para eso en general es un poco difícil de manejar. Entonces, para eso se inventó la desviación estándar, que es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. La gran ventaja de la desviación estándar es en las unidades que nosotros manejamos. Si es ppm, es en ppm. Si es en porcentaje, está en porcentaje. Está en las mismas unidades de la variable que nos interesa, ¿no? Pero el hecho de que le saquemos la raíz cuadrada no elimina el hecho de que la varianza sea sensible a los extremos. La desviación estándar también es sensible a los extremos, ¿no? O sea, la raíz cuadrada lo único que hace es simplifica un poco el manejo de los datos, está en unidades que podemos entender, en unidades no tan grandes ni tan pequeñas, ¿no? Pero igual es sensible a los extremos, ¿no? Y eso hace que hay que tener bastante cuidado cuando se estudie, cuando se mire a la desviación estándar, ¿no? Hay que tener bastante cuidado. Y luego un valor que nosotros usamos bastante es el CB, que es simplemente la desviación estándar entre la media. O sea, prácticamente es una estandarización de los datos, ¿no? Es sin unidades, porque la desviación estándar es, por decir, en ppm, la media es en ppm, ppm entre ppm se eliminan, el CB no tiene unidades. Y el CB es bastante práctico precisamente por eso, porque no tiene unidades, ¿no? Dos poblaciones iguales, una en porcentaje y otra en ppm, van a tener el mismo CB, ¿no? Porque están, ¿no? Y el CB también es una medida de qué
qué tanto se aleja la desviación estándar de la media, ¿no? Y es independiente de la media, porque ya la hemos eliminado. Entonces, dos poblaciones, no, una población que tenga CB1, quiere decir que la desviación estándar es igual a la media, ya no interesa qué valor es la media, sabemos que la desviación estándar y la media son iguales, ¿no? Entonces, si la media es 1000 o es 10, igual el CB va a ser igual a 1, ¿no? Entonces, es por eso que el CB es bastante útil, porque nos permite comparar poblaciones distintas, nos permite comparar poblaciones que tienen distintas medias, incluso distintas unidades, ¿no? Podemos comparar poblaciones con ppm y porcentajes usando el CB, ¿no? El CB en general lo usamos para ver qué tan dispersa está nuestra población con respecto a la media. Y es más fácil de entender, porque la desviación estándar, aunque teóricamente eso nos indica la desviación con respecto a la media, si no sabemos cuál es la media, no sabemos qué tan disperso es nuestro caso, ¿no? Una desviación estándar de 1000 no es lo mismo si la media es 1000 o la media es 10, ¿no? Ese es el problema con la desviación estándar, ¿no? También el CB de 1, nosotros sabemos, ya, la desviación, eso significa que la desviación estándar es igual a la media, sabemos más o menos qué significa, ¿no? Estamos más o menos en una población más o menos homogénea. En general, nosotros, el CB nosotros lo vamos a usar de que, teóricamente, cuando el CB es igual a 1 o menor, eso es indicativo de que no hay mucho efecto de valores extremos. Si el CB es mayor que 1, quiere decir que hay valores extremos, porque como la división como la varianza es al cuadrado, y por más que le saquemos la raíz cuadrada, la división estándar es más sensible a los extremos que la media. Entonces, si hay un valor extremo, este va a subir más rápido que este. Entonces, eso va a hacer que este valor suba más rápido que este, entonces que el CB sea mayor que 1. Es por eso que el CB es un buen indicador de cuando tenemos problemas con valores extremos. Entonces, y generalmente el CB por encima de 1 ya nos indica que puede haber efecto excesivo de extremos. Generalmente no. En lo que es estimación de recursos en minería se considera que hasta 1.5 es manejable, ¿no? Pero en general la recomendación que siempre se da es que el CB sea menor que 1. Mientras más bajo sea el CB, mejor. Si tú puedes subdividir tus datos, tener suficientes datos y tener CB menores de 1, es mejor, porque eso te va a garantizar que los resultados de tu interpolación vayan a ser mejores. Eso para valores extremos son altos y también bien pequeños, ¿no? En ambos casos. Bueno, en general es mayormente los valores altos los valores extremos altos los que afectan, porque casi siempre en lo que es minería tenemos distribuciones de este tipo. La mayoría de nuestros datos están pegados a los valores pequeños, ¿no? Entonces, los valores pequeños tenemos un montón. Si tenemos un montón de algo, ya no es un valor extremo. Valor extremo cuando es algo raro, ¿no? En este caso, los valores raros están en este extremo. Y estos extremos son los que van a hacer que la media, la división estándar se dispare, ¿no? Y es porque los valores pequeños, por más que tenemos un montón, como son tan poquitos, no la división es lo menos. Como tenemos bastantes de estos la media va a estar bien cercana a estos. Si la diferencia entre esos dos va a ser pequeña, elevado al cuadrado no es nada. Y es la suma, ¿no? En cambio, si tenemos un valor de 10.000 y este es 10, la diferencia es prácticamente 10.000 al cuadrado, es un montón. Basta un solo valor para que te dispare la varianza. Ese es el problema de los valores extremos, que muchas veces basta un solo valor extremo o unos cuantos para que te afecte todos estos estadísticas. Entonces, por eso siempre es bueno tomarse el tiempo de
de mirar tus datos, ¿no? Me parece el histograma, la curva de probabilidades, ¿no? También todas estas estadísticas y ver qué efecto los valores extremos pueden tener. Si tienen tiempo, incluso pueden hacer, voy a eliminar este valor, recalcular y ver cuál es el efecto. No, o eliminar estos cuantos valores y recalcularlos y ver cuál es el efecto en la media, y ver, ¿no? Y ahí ustedes pueden evaluar, ¿no? Por culpa de estas 5 muestras, la media se ha disparado 20%, o 50% a veces, ¿no? O la dirección estándar se ha disparado un montón. Entonces, de repente, para tener un mejor estimado de su media, es mejor eliminar esos datos. O sea, no digo eliminarlos de la interpolación, pero para calcular la media, la dirección estándar, de repente es mejor eliminar esos datos. O también, otra posibilidad es hacer lo que se llama el capping, ¿no? Capping, o en la interpolación, dentro de la interpolación vincular, drive restriction. Pero a veces es bueno eliminar esos datos extremos y ver cuál es el efecto, cuál es la media real de sus datos, ¿no? Y evaluar, ¿no? Entonces, de repente es bueno tener dos sets de estadísticas, uno con todos los datos y otro con los datos, eliminando los outliers y ver, ¿no? Cuál es el efecto. Si el efecto es mínimo, entonces pueden usar todos sus datos. Si no, mejor quizás es evaluar sus poblaciones sin los outliers, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido? Por ejemplo, cuando quieren hacer combinar poblaciones, combinar tipos de roca, ¿no? Porque siempre hay que estar combinando todo, combinar dominios, ¿no? De repente es mejor combinar los dominios sin los outliers, ¿no? Sin tomar en cuenta el efecto de los outliers. Este de acá, pero sería el caso que dice Reino, por ejemplo, para los depósitos de hierro que mencionaste hace un rato, que tiene valores muy altos, claro, y valores muy pocos que son... Claro, ahí se puede dar eso, ¿no? Pero en general, como son pocos, no, pero la media sí estaría lejos, sí. Claro, ahí los extremos serían los que afectarían ¿no? Elevarían el valor de la varianza, ¿no? Porque, por ejemplo, por decir, si la media es 50, ¿no? Si la mayoría de mis muestras están cerca de 50, la variación estándar es 50 menos 49, por decir, alrededor de 1. Pues si tengo un valor de 0 menos 50 es 50, elevado al cuadrado. Entonces, este 0 es el que me va a disparar la variación estándar, o la varianza. En el caso de Antamina, por ejemplo, todos los valores, geológicamente está comprobado que los valores de los elementos son pues en gran cantidad mínimos y después poco a poco van creciendo. Casi todos son como esa curva. Ahora, lo raro es los outliers que son mayores, que son unos saltos erráticos, y lo mínimo sería que tengamos valores negativos, que eso no debe existir, porque una ley tiene que ser 0.000 y algo, ¿no? O sea, no puede ser menos algo. Claro, si hay un valor negativo... Eso sí es un error. En general, como le dije anteriormente, yo no estoy contemplando nada aquí de lo que es chequeo de datos. En general, en nuestra base de datos, bueno, la base de datos no, pero dentro de lo que es MindSight, nosotros guardamos todo lo que son valores no definidos, valores nulos como negativos, ¿no? Cuando exportas, sale negativo. Entonces, eso es parte del corpus C de la parte estadística, es eliminar todos esos valores negativos, no usarlos, ¿no? Ustedes siempre deben de chequear, ¿no? Que cuando salgan, y vamos a ver cuando veamos el histograma, cuando salga el mínimo de datos, tienen que chequear, ¿no? Si hay un -1 en el mínimo de datos, ¿sabes que ahí está mal, ¿no? Por eso siempre es bueno chequear todas las estadísticas de esos datos, ¿no? Siempre el mínimo, el máximo, chequear que esté bien el número de datos, ¿no? Que estén usando el número correcto. Eso lo vamos a ver un poco más de detalle después, pero es importante, ¿no? Siempre tiene que, ¿no? Como dijo Julio, en las variables que nosotros vemos no existen valores negativos, ¿no? Todos tienen que ser valores positivos.